Educación a distancia de la Universidad del SEMA. Es el área en el que se enmarca el posgrado en Data Science. Es el posgrado que le da vida a las actividades abiertas como este seminario. Este es nuestro segundo seminario del año y hoy vamos a meternos un poco más en el corazón de las ciencias de datos. Nosotros en el posgrado lo pensamos desde su raíz para que tenga un impacto exhaustivo en la mirada, en la toma de decisión, en el análisis, en el accionar de aquellos profesionales que se vinculen. Estamos muy contentos porque ya tenemos un grupo súper armado para iniciar en julio. Así que espero que este encuentro a quienes tienen interés en estos temas realmente les dé un aporte, porque para ello está pensado, les traiga reflexión y también entiendan cuál es el compromiso con el que hay que asumir a esta disciplina, porque por supuesto que escuchamos un montón por todos lados de la importancia, de la utilidad, de lo estratégico, pero hay que ordenarlo y el rol de una universidad es ayudar en eso. En ese sentido, quisiera darle la palabra al magíster Leonardo Dalera, que es el director del posgrado, y deseo que disfruten un montón del encuentro. Bueno, gracias Fede, gracias por la introducción, por el espacio. Gracias a todos también acá por estar participando, la verdad, una muy buena concurrencia. Es un tema que nos genera pasión, así que es bueno encontrar gente con las mismas, en la misma sintonía. Y un poco complementando lo que decía Fede, la idea de estas charlas es hacer algún precalentamiento para este posgrado en ciencia de datos, empezar a generar charlas sobre temas que se vienen, que se están viendo, y sobre todo dar el espacio para que podamos charlar, para que podamos ver temáticas puntuales como la que nos va a estar presentando ahora Guillermo Watson, que es parte también del cuerpo docente del posgrado en ciencia de datos. Así que sin mucho más preámbulo, Guille, te dejo a vos la palabra y que arranques nomás con el material que estuviste presentando para esta charla. Dale, bueno. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias a todos por conectarse. No sé cómo venimos de rating, pero al parecer hay un montón de personas conectadas. Y bueno, la idea justamente hoy es charlar un poco de ciencia de datos, pero en el marco actual, ¿no? Un marco muy, no sé cómo decirlo, presente, ¿no? Muy atravesado por todas las novedades de AI generativa, AIs en general y demás, ¿no? Así que bueno, demos uno de comparto pantalla y activamos. Mientras que compartís pantalla, Guille, solo mencionar a todos los presentes, cualquier pregunta que vayan teniendo, vayan metiéndola ahí en el chat y las vamos levantando en la medida de lo posible, ¿sí? Así Y que ahí eso, quedamos en esa sintonía. claro, y eso que mencionaba recién Leo, creo que es fundamental, ¿no? Hagamos de esto que es una conversación, ¿no? O sea, no estamos con los micrófonos prendidos, porque realmente sería un despelote. Pero bueno, aprovechemos cualquier cosa que no sea clara, o cualquier cosa o experiencia que alguien quiera trasladar, o inclusive algo que no nos cierre por lo que fuere. Usemos el chat para eso. Ahí Leo va a estar, yo no lo voy a estar mirando, Leo lo va a estar mirando y sobre eso va a estar interrumpiendo. Así que aprovechemos de nuevo que esto, más allá de la estructura que tiene la presentación, que esto es una conversación, ¿no? Pero bueno, arranquemos directamente. Bueno, justo me sonó el teléfono. Lo cierto es que, de alguna forma, hace décadas que se habla de la importancia de tomar decisiones fundamentales en los datos, ¿no? Lo cierto es que desde hace más o menos 8 o 10 años para acá, que se viene reconfigurando esto como una nueva realidad, cada vez más atravesada justamente por el uso de los datos. Hasta hace un tiempo atrás, las prácticas de todo lo que era knowledge discovery, data mining o ciencia de datos, era una promesa más que una realidad, ¿no? Algo aplicado por algunas pocas áreas tal vez técnicas, algunas empresas que pueden darse, si quiere, ese lujo de hacerlo, pero lo cierto es que desde hace algunos años, sobre todo acelerado mucho desde la pandemia para acá, tomar decisiones fundamentadas en lo que es datos es hoy más una realidad transversal que justamente atraviesa cualquier disciplina. No importa lo que hagamos, no importa en qué área estemos, la realidad es que hoy por hoy tomar decisiones fundamentadas en base a datos es de nuevo una práctica transversal. La idea, bueno, como saben, esta charla la damos en el marco del posgrado de Ciencia de Datos de UCEMA.
por lo que asumimos que todos los que están escuchando esta charla están interesados en el tema o dando sus primeros pasos en la materia, o ambas dos. Por eso nos pareció interesante conversar o charlar un poco de la evolución en términos conceptuales de lo que es ciencia de datos a lo largo de los años. Hablar hoy de ciencia de datos, como dije al principio, es muy distinto que hacerlo hace algunos años atrás, o inclusive hace algunos meses atrás. Entonces, esa va a ser la idea marco de la charla. Entender cómo fueron evolucionando los conceptos, herramientas, método de trabajo y algún que otro etcétera más a lo largo del tiempo. Algunos porqués, y en base a eso entender cómo se trabaja hoy en la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que bueno, arranquemos directamente. Entonces, si estamos en una nueva realidad, como dije antes, atravesada por el uso de datos, entendamos el contexto general en este inframundo o submundo de lo que es datos. No importa ya ciencia de datos, sino en el contexto general, ¿no? Así que vamos a ir de lo general a lo particular. Y entendamos cómo evolucionaron las herramientas y los conceptos para estar a la altura de esta situación, donde vamos a ver que es un poco causa y efecto. Fuimos evolucionando en términos de conceptos y herramientas, un poco porque nos fueron traccionando las áreas usuarias, y eso también generó, causa-efecto, que las herramientas, los métodos y demás vayan ayornándose, por decirlo de una forma. Así que bueno, si bien para muchos hablar de datos es una novedad, una moda inclusive, lo cierto es que hoy por hoy, en realidad, perdón, el año pasado, se cumplía medio siglo desde el inicio de esta práctica, por una fecha de origen. Es decir, claramente estamos en una práctica muy atravesada por la novedad en todo sentido, tanto tecnológico como conceptual, pero bueno, ya con 50 años. Así que de alguna forma, para entenderlo, para discutirlo, agrupémoslos en distintas etapas o grupos. Vamos a poner un poco de onda, así que asumamos una primera etapa, el precámbrico, por poner algún nombre divertido, donde arrancamos en 1970, donde para ese entonces el MIS o los reportes para la gestión ya existían, reportes que se desarrollaban de alguna forma típicamente artesanal, pero bueno, ya el concepto de tomar decisiones fundamentadas en los datos ya estaba presente, pero era muy, muy desarrollado a tracción a base a sangre. No sé si sonó bien eso, pero era muy, muy casero, muy artesanal. De la mano justamente de Edgar Code, en los 70 se definió el modelo relacional, y a los datos se los empezó a agrupar en sus equivalentes desde entonces en tablas, y se empezó a prestar atención a sus relaciones. Y acá fue la primera vez donde empezamos a pensar cómo almacenábamos los datos. Entonces, a partir de eso, muy relacionado a eso, algunos años más tarde, si no recuerdo mal, 3 años más tarde, porque casualmente ahora es un aniversario importante, se define o aparece SQL como lenguaje, o SQL como lenguaje universal para el trabajo con los datos, el lenguaje que usamos hasta el día de hoy. Entonces acá estamos hablando de más o menos la década de los 70. Si hacemos fast forward 20 años después, en la época de los 90, Bill Aymon y Ralph Kimball definieron una forma para almacenar esos datos con el objetivo específico de facilitar su análisis. Es decir, si en los 70 empezamos a pensar en las relaciones de los datos y pensamos o inventamos las bases de datos para poder almacenarnos, 20 años después, estos dos personajes, Bill Aymon y Ralph Kimball, definieron una forma ya específica para trabajar con los datos cuyo objetivo en última instancia era ser analizados, era ser explotados con foco analítico. Los reportes de MIS, los reportes de la gestión, se transforman ya pasan de ser reportes aislados a sistemas de gestión o sistemas para soportar la gestión, de nuevo fundamental en lo que es datos. Aparecen los cubos OLAP, se empieza a hablar del término Business Intelligence y tomar decisiones fundamentadas en base a datos, ¿no? Y acá es donde empezamos a escuchar por primera vez el término de Knowledge Discovery, que después se transformó en Data Mining para finalmente evolucionar, al menos en la terminología, en lo que es ciencia de datos, ¿no? Si evolucionamos unos años después, 10 años, de nuevo, esto es para agrupar de alguna forma algunos hechos históricos, 10 años más tarde, en los 2000, podemos decir que es la época o la era más crítica en lo que a las herramientas respecta, ¿no? Es de alguna forma una etapa que fue habilitante en términos técnicos para la realidad donde estamos hoy, ¿no? Con el cambio de milenio, de alguna forma, la llegada de Internet, la burbuja de la .com, la web 2.0, las redes sociales, y cualquiera de esas cosas que hoy parecen cosas del recontrapasado, pero pasó hace 20 años o menos, empezamos a generar volúmenes de datos que la verdad es que simplemente no podían almacenarse o procesarse con las técnicas de las décadas anteriores. Acuérdense, en los 70, después en los 90, y toda la evolución que hubo ahí, ¿no? O sea, realmente
empezamos a generar más datos que la capacidad que teníamos para procesarlos. Por decirlo de una forma, y obviamente estoy tomándome algunas licencias poéticas para agrupar las etapas, no tuvimos opción, o más opción, que ponernos creativos a inventar dos cosas, o algunas cosas de mínima. Por un lado, la nube que hoy por hoy ya la vemos como una realidad también muy transversal, apareció recién en 2006-2007 de la mano de Amazon. Entonces, la nube de alguna forma fue una plataforma que nos democratizó y nos habilitó para construir soluciones de datos de una forma más sencilla, con seguridad económica y definitivamente escalable. Esto apareció, vamos por una fecha, 2006-2007. Las bases de datos NoSQL, los sistemas distribuidos, que más allá de sus capacidades técnicas o de cómo funcionaban o de su especificidad, lo que nos dio fue por primera vez la capacidad justamente de poder no solamente almacenar, sino procesar volúmenes teóricamente infinitos de datos. Hasta este entonces, lo cierto es que podíamos juntar datos, bastantes, pero no infinitos, y más importante, no teníamos la capacidad tecnológica para procesarlos de una forma costo eficiente. Inclusive, aún si tuviéramos presupuesto infinito, no teníamos ni siquiera la capacidad tecnológica para hacerlo. Recién acá, o a partir de esta época, por llamarlo de una forma, entre la computación en nube y los sistemas distribuidos, pudimos por primera vez almacenar y procesar volúmenes teóricamente infinitos de datos. Y esto fue, de nuevo, un habilitante tecnológico. Ahora bien, lo que pasó con herramientas más potentes, por decir una forma, es que se empezó a ver el potencial de lo que se podía hacer. Y esto vamos a ver que es medio una constante. Lo que en el pasado era complejo, ahora era más sencillo. Empezamos a implementar y ver con mayor frecuencia modelos de ciencia de datos en procesos críticos. No es que antes no fueran importantes, pero lo cierto es que hasta este entonces los proyectos de ciencia de datos, o data mining como lo llamamos en esa época, eran importantes pero no críticos. Críticos era la operación del negocio. Si era una empresa de retail y la línea de cajeros no funcionaba, mi negocio no funcionaba. Eso era crítico. Si el modelo, si el tablero con las alertas, tal o cual cosa no estaba, bueno, era un problema, pero el negocio seguía funcionando. Entonces, de a poco, con la tecnología como habilitante, empezamos a pensar nuevos casos de uso que nos permitió de alguna forma construir productos de datos cada vez más potentes. Si me siguen hasta acá, podemos pensar que con una demanda cada vez mayor de nuevos modelos, empezamos a ver que teníamos la capacidad tecnológica, pero no teníamos la forma. Es decir, teníamos herramientas muy potentes, pero no sabíamos cómo usarla. Es decir, era como salir a jugar en primera, estando todavía un poco verde. Seguíamos desarrollando con prácticas medio artesanales. Acá era donde tal vez implementábamos modelos, entre comillas, en producción, desde una notebook, donde no entendíamos que tal vez era bueno tener un entorno de producción y un entorno de desarrollo, y un montón de cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, porque justamente fuimos una industria que fue aprendiendo con el correr del tiempo. Estamos hablando de menos de 20 años, ¿no? Y bueno, justamente este fue el foco de lo que tocó evolucionar acá. Si en los 2000 lo que evolucionaron fueron las herramientas, lo que tocó después fue evolucionar y madurar los procesos de desarrollo. Podemos decir que esta etapa arranca en 2014, 2015, con un paper de Google, casualmente, donde justamente hace una crítica bastante ácida en la forma que se están implementando hoy los modelos. Justamente lo que dicen es, tenemos herramientas muy potentes, pero no estamos llegando a aportarle el valor al usuario final. El valor de los modelos no llega al final. Es decir, tenemos herramientas, teníamos personas con expectativas de que le entreguemos tal o cual cosa, pero lo cierto es que seguíamos desarrollando de una forma artesanal y esto es lo que empezó a cambiar. Empezamos a pensar el desarrollo e implementación de los modelos de una forma más industrial. Dejamos de trabajar de una forma más casera a algo más industrializado, ¿no? Y lo cierto es que, perdón, esto terminaría acá, o hasta hace 5 meses y un par de días, 5 meses y medio, terminaría acá, pero ahora podríamos agregar una nueva etapa, o por llamarlo de una forma, una nueva bisagra, que es justamente un poco lo que estuvo hablando Leo en la charla anterior, ¿no? Lo que serían los tiempos modernos, por llamarlo de una forma. Podemos decir que arrancó el 30 de septiembre del año pasado, cuando OpenAI lanzó ChatGPT. Obvio que podríamos tener la fecha un poco más atrás, pero lo cierto, la masividad de todo lo que es AI como asistente, como copiloto, y ni hablar de como generador de cosas, podemos decir que arrancó ahí. En la charla justamente anterior, Leo comentó cómo esto impacta en el desarrollo y en la generalidad de nuestra industria. Vamos a estar charlando esto más adelante. Ahora, lo que con seguridad sabemos es que estamos en un momento que es absolutamente bisagra, ¿no? O sea, en la industria de datos en general.
e inclusive lo podemos extender no solamente para nuestra industria, sino también para todo el mundo. Nadie sabe realmente qué va a pasar. Ahora lo único que podemos estar seguros es que en el futuro, sea la forma que sea que tenga, se van a necesitar más que nunca científicos de datos, o como sea que nos llamemos en ese futuro. O sea, si en el pasado éramos mineros de datos, hoy somos científicos de datos, y hoy tenemos varios perfiles que se van desprendiendo como spin-off de ese rol inicial o fundacional. En el futuro realmente no sabemos cómo nos llamaremos, pero con seguridad la moneda de cambio van a seguir siendo los datos, y saber explotarlos de una forma analítica va a ser una herramienta más que importante, ¿no? La verdad es que de alguna forma, para los que desarrollamos modelos, es una etapa nueva donde tenemos, de nuevo, es como medio un déjà vu, ¿no? De nuevo tenemos la sensación de tener herramientas más potentes que nunca, cosa que antes ya había dicho, en los 2000, por primera vez tenemos herramientas más potentes que nunca, y ahora nuevamente lo estamos diciendo, lo estoy diciendo. Pero eso lo interesante es que nos habilita nuevos casos de uso. Justamente, al hacer fácil o trivial lo que antes era complejo, ahora podemos ir pensando nuevos casos de uso o de implementación. Es decir, hoy por hoy, en el pasado pensábamos un modelo que tenía que exponerse de alguna forma. Teníamos que ejecutarlo por las noches y al día siguiente alguien podía consumir nuestros datos. Después pensamos en exponer los modelos en tiempo real, para que en la cadena de montaje la información que generemos se entregue directamente a la aplicación. Y ahí empezamos a ver cómo, por ejemplo, en las páginas web, a medida que vamos cliqueando, podemos ir mapeando lo que el usuario está haciendo en tiempo real y reaccionar en consecuencia. Si somos una empresa de retail y vamos viendo que una persona va llenando el carrito y no termina efectuando la compra, vamos a hacer alguna acción, una oferta, último momento, lo que fuere, para tratar de accionar. Y eso fue algo que fue evolucionando. Hoy por hoy podemos dar nuevas iteraciones, donde a través de interfaces conversacionales podemos entregar información que antes tal vez era un canal impensado. De una u otra forma, sobre esto vamos a hablar un rato, con la perspectiva más de nosotros como mineros o científicos de datos, cómo nos vamos a estar apalancando, por usar una palabra, en las herramientas más potentes que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, entonces, pensemos ahora esto con otra perspectiva, ¿no? Ya sabemos entonces que trabajar con datos está de moda, pero si hacemos un doble clic para entender si es una moda o es algo que llegó para quedarse y transformar la realidad a partir de los datos, que es nuestra hipótesis, vamos a usar el Hype Cycle de Gartner. Gartner desde hace unos años publica justamente un diagrama tan sencillo como este, una curva que tiene esta forma, donde se presentan luego nuevos lanzamientos tecnológicos o no en dos ejes. Una curva de expectativas, un eje que serían las expectativas que genera en el mercado, y otro eje que obviamente es el tiempo. Y lo que plantea justamente en base a eso es que hay tres momentos muy, muy claros. Un momento inicial, donde con cada lanzamiento se genera un momento de expectativas sobredimensionadas, pues esa primera parte, justamente el pico de expectativas sobredimensionadas. Una segunda instancia, donde obviamente, como eso fue expectativas sobredimensionadas, después aparece un momento de desilusión, abismo de desilusión, en un nombre medio casi dramático. Y después una instancia posterior, que es justamente donde todas esas innovaciones tecnológicas, conceptuales o lo que sea, terminan encontrando o no su lugar en el mundo. Es decir, eso es esa rampa de consolidación que figura ahí y esa meseta de productividad. Es donde ya pasamos del momento de los flashes al uso real y masivo de las cosas. Y obviamente, como todo, pueden haber cosas que, como moda, aparezcan, exploten y desaparezcan, o cosas que pasen por esa instancia y después vayan madurando y terminen de encontrar su lugar. Entonces, justamente, para ver en qué instancia estamos, usemos esto. Leo, hasta acá, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Vienen tranquilas las personas, ¿eh? Así que vamos a meterle más data a ver si salen las preguntas. Vamos a tenerle condimento. Que tranquilo que a poquito nos vamos a ir acercando a lo que es ciencia de datos, pero justamente la idea es entender un poco el qué Se están anduvo guardando pasando. para eso. ¿Cómo? Se están guardando para eso, me parece. Claro, la idea justamente es ir entendiendo un poco el contexto y en base al contexto entender por qué pasó lo que pasó, por qué hoy las herramientas que tenemos son las que tenemos, por qué los conceptos mutaron en lo que mutaron y bueno, por qué justamente hoy los diferenciales son lo que son, ¿no? Pero bueno, entonces entendamos primero si esto es una moda pasajera o no, si este boom de científicos de datos que tenemos desde casualmente el 2014 se va a mantener, va a desaparecer o en qué nos vamos a transformar, ¿no? La primera vez que Gartner publica
o incorpora dentro de este diagrama, esta curva de expectativas, todo lo que es ciencia de datos, fue en 2014, como un término que ya empezaba a generar bastante expectativa. Al año siguiente, 2015, bueno, en vez de hablar de ciencia de datos, toma el nombre de Predictive Analytics, tomémoslo como sinónimo, y acá pico de expectativas sobredimensionadas. Todo el mundo hablando de esto. Todos los medios de comunicación habidos y por haber hablando de esto, entrevistas, de repente aparecen cientos de miles de expertos de la noche a la mañana, y se generan todas estas cosas que todos conocemos, ¿no? Clásico de clásicos, que la ciencia de datos es la profesión más sexy, es más polémico que eso no se me ocurre, que todas las compañías son empresas de datos, que los datos son el futuro, que los datos son el activo más importante, que los datos son el nuevo petróleo, que los datos son el nuevo bacon, panceta, esa nunca la entendí, pero bueno, en alguna cultura tendrá algún sentido. Pero bueno, acá también es donde nosotros como individuos empezamos a entender que nuestros datos tenían algún valor, ¿no? Que tal vez el concepto de linaje de datos o la traza digital de nuestros datos como personas tenían un valor y que en base a ese valor se construían plataformas de terceros, redes sociales o lo que fuera. Pero volvamos un poco al diagrama. Entonces, 2015, pico de expectativas, y ahí que empezó a pasar. El término empieza a caer. Y claro, ¿quién sobrevive a tanta exposición? ¿No? Es como estar de repente siendo campeón del mundo y después empezar a correr la vida diaria, y de esa sobreexposición empieza a caer en ese abismo de desilusión, como llama Gartner. Pasa el tiempo, fast forward, 2019, 2020, 2021 y quedémonos acá. Cortemos acá, de hecho, ¿no? Es decir, vemos acá cómo el término o el concepto de ciencia de datos ya pasó por el momento de moda, que podemos decir que fue en 2014, 2015 más o menos, que fue realmente el momento donde todos empezaron a hablar de esto de forma masiva, donde los medios de comunicación masivos empezaron a hablar de esto como el futuro, y pasó a ser una realidad que finalmente, una realidad, como dije al principio, que finalmente es transversal a cualquier industria, o a cualquier inclusive profesión. Hoy no importa lo que sea que hagamos, es una buena idea saber trabajar con datos. No importa si soy ingeniero en sistemas, más importante, no importa si soy abogado, médico, la profesión que se les ocurra, saber trabajar datos, y es una buena idea porque el futuro con seguridad estará, y está ya en el presente, basado o fundamentado en datos. Entonces podemos decir de alguna forma, o basándonos en el Hype Cycle de Gartner, que lo que es el trabajo con datos, sea lo que eso sea, que ahora vamos a empezar a hacer un poco de drill down sobre eso, no es una moda pasajera, sino es algo que pasó por su pico de mayor exposición y fue encontrando su lugar. Hoy tenemos modelos de ciencia de datos que definen el revenue. Pregúntenle si no a Spotify, YouTube o Netflix, de dónde sacan su mayor revenue. Tenemos modelos de negocios que se basan en modelos de pricing, Airbnb y Uber, por ejemplo. Tenemos un montón de modelos que optimizan procesos, recomiendan planes de acción y todos los etcétera del caso. Es decir, hoy de nuevo no importa de qué sea mi empresa, mi organización o lo que sea que haga, con seguridad, ya más que una buena idea, más una estrategia de supervivencia, a usar en algo, los datos. Bueno, y hasta acá cómo era la película, ¿no? En términos ya no de la industria, sino ahora empezamos a meternos en lo que era el científico de datos, ¿no? O minero de datos, o de nuevo, como sea que lo hayan llamado o lo quieran llamar. Un equipo de ciencia de datos en el pasado, la verdad, es que más que un equipo era una persona o un conjunto de personas. Es decir, no podemos pensar que había un equipo de ciencia de datos. No era lo común. Lo común es que si no era una persona, eran 2 o 3, no mucho más. Obvio que hay excepciones, pero la regla general es que los equipos de datos eran muy chicos. Por otro lado, había una especie de halo misterioso, ¿no? Claro, porque era una persona que tenía que saber un poco de todo. Tenía que conseguir los datos, tenía que saber desarrollar, tenía que entender la base conceptual de matemática y todos los supuestos de base de esos modelos que usaban. Tenía que entender el negocio, es decir, tenía que tener, ¿cómo es la palabra? Bueno, tenía que tener conocimiento en general del negocio o del área donde estaba trabajando, porque no hay peor cosa que resolver un problema inexistente de una forma compleja, ¿no? O sea, un problema no tendría sentido. Y eso pasaba justamente si yo no tenía conocimiento de negocio. Tenía que saber comunicar, porque de otra forma, ¿cómo iba a explicarle al negocio o al mundo lo que había resuelto o lo que había encontrado en el laboratorio, esos nuevos insights que tenían el potencial de resolver tal o cual cosa, optimizar tal o cual cosa? Tenía que poder implementar lo que había hecho en algún entorno productivo. Y había un montón más de tenías que, y eso, la verdad, lo único que generó es mucha
esa expectativa en este perfil tan unicornio, lo único que generó fueron cementerios de modelos que nunca llegaron a producción y una deformación en el nombre. Teníamos en una instancia desde personas que trabajando con macros en Excel hasta personas que implementaban modelos predictivos que se autopercibían, por llamarlo de una forma, científico datos. Y estaba bien, porque lo cierto es que el término era un término vago, porque la industria estaba creciendo de forma muy acelerada. Y eso fue un poco, y eso empezó a generar bastante ruido, y eso fue un poco lo que fue evolucionando con el tiempo. Ahí, Justamente, Guille, hago un pequeño stop. Justamente una de las preguntas que estaban levantando era cómo fue esa evolución, ¿no? Lo que antes se trabajaba en datos sin saber que eran científicos de datos y cómo fue tomando color ese nombre, ¿no? Cómo se fue transformando. Y lo ato también a el inicio, ¿no? Desde cómo nos vamos a llamar en 10 años, ¿no? Porque esto es lo que nos toca ahora y después hay que ver con el uso de las tecnologías que vienen, con toda esta evolución, cómo va a seguir tomando forma ese rol. totalmente. Y lo ato con otra pregunta, que puedo decirme si va en línea con lo que viene en los próximos slides y o no te spoileo algo, pero cómo estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial van a hacer cambiar ese rol del científico de datos como lo conocemos ahora. ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? ¿Se va a transformar? Me Eso encantaría decir, va a desaparecer y cerramos la charla acá y chimpún. Pero no, transmitamos un tiene que poco. estar dentro de las opciones, ¿no? Claro, Faltó el de ninguna no, de las anteriores, pero te lo dejo. no, no, hablando realmente en serio, sobre esto en particular, me lo guardo un poco para el cierre, así que eso sobre el cierre vuelvo sobre esto seguro, y si no, hacemos doble clic las veces que haga falta ahí. Dale. Eh, pero nomás para que no quede como una promesa de campaña, lo que vamos a estar viendo justamente a partir de este slide es cómo fue madurando la industria en general. Y cuando digo la industria me refiero en la general a los equipos de datos. Cómo fuimos creciendo un poco, cómo fuimos madurando como profesión y cómo fuimos transformándonos, y no solamente por lo que son las herramientas hoy de AI generativa, sino por herramientas también muy potentes que tenemos desde hace unos años, tal vez no tan recientes, pero hace unos años, que fueron reconvirtiendo el perfil. En un ratito vuelvo sobre eso, pero estoy hablando, para ser más claro, de modelos de AutoML, donde ya los modelos se desarrollan solos. Entonces, cuando aparecieron todos, nos preguntamos, che, pero ¿y ahora mi trabajo de qué va a ser? ¿No? Y justamente empezaron a hacer hincapié o empezó a reconfigurar el rol del científico justamente como, bueno, ¿dónde está el valor? ¿No? Y sobre eso es mi último slide, así que sobre eso vuelvo un ratito. Pero, pero justamente, el pasar de ser especialista en Knowledge Discovery o analista de datos de la vieja escuela, por llamarlo de una forma, en minero de datos o científico de datos, o como sea que nos llamemos, la verdad, por decir una forma, es como que hay dos ejes para mí de cambio, por decir una forma. O tres. Uno es la industria, perdón, las exigencias de mercado o la aceptación de los usos de los datos, perdón, como el activo más importante. Eso es importante porque eso es un reconocimiento y ese reconocimiento viene de la mano del pedido de nuevos modelos. Y el pedido de nuevos modelos también viene de la mano de que pudimos desarrollar cosas que fue ganándose ese espacio. Por otro lado, de los equipos que fueron madurando, iba a ser muy difícil desarrollar cosas complejas de forma individual. Y de forma individual no me refiero solamente a una persona trabajando en el vacío, sino me refiero a eh, trabajando, haciendo un poco de todo. Y por otro lado, me refiero también a las herramientas, como fueron evolucionando, y es un poco lo que planteabas un ratito, como nos fueron dando mayores capacidades. Entonces, esos tres ejes, esas tres aristas, definitivamente ya cambiaron y van a seguir evolucionando, y con seguridad nos van a seguir exigiendo. Pero vuelvo un segundo a lo que es equipos, y en un ratito vamos a lo que es herramientas. Entonces, con el tiempo, justamente, este rol de minero científico de datos se fue refinando y especializando de alguna forma a medida que la industria, a medida, perdón, que fuimos industrializando la mecánica del trabajo. Para hacer una analogía y también un poco de catarsis, hace poco fui por un dolor de hombros a la guardia, ¿no? Me atendió primero un médico clínico, después un técnico, radiólogo, no, un técnico me hizo una resonancia. Después fui a ver un traumatólogo y ahora lamentablemente estoy yendo a ver un kinesiólogo. O sea, 4 especialistas para algo. Supongo que en el pasado tal vez, bueno, si a alguien le dolía un hombro, no iba a ningún lado, o si iba, lo tendría con suerte un médico. Lo cierto es que hoy por hoy es normal
que haya especialización y distintos roles para hacer lo mismo, porque justamente toda la ciencia en general se fue especializando. Y la ciencia de datos en particular no es ajena a eso. Hoy por hoy trabajar con datos es equivalente, como si fuera una cadena de montaje que cubre todo el ciclo, bueno, sí, el ciclo de vida o el ciclo de valor de los datos, desde la obtención en crudo de los datos hasta su entrega en formato de un modelo que predice tal o cual cosa. Nos fuimos especializando y empezamos a definir roles. Y de alguna forma eso es lo que nos posibilitó, perdón, para decirlo más fácil, hoy por hoy detrás de cada científico de datos tenemos distintos perfiles que trabajan. Entonces, hoy por hoy la única forma de trabajar un equipo de ciencia de datos es en equipo, o sea, se juega en equipo o no se juega. Y esto es importante verlo un poco más en la macro. O sea, pasamos de un hombre orquesta a un equipo o célula de datos, que más o menos tiene esta estructura. Obviamente, en algunos casos lo verán con otros nombres, más específicos, menos específicos. Lo importante en realidad en términos de evolución de equipos y de lo que es el trabajo de un científico de datos es que se especializó. En el pasado hacíamos un poco de todo y en el hacer un poco de todo nos deformábamos, porque probablemente nos pasamos el 70 o el 80% del tiempo trabajando con los datos, obteniéndolos, depurándolos y demás, y con suerte el 20% entendiéndolos, y con suerte el tiempo que no teníamos disponible, modelando. Entonces, lo cierto es que para hacer esto a escala industrial no nos quedó otra más que, bueno, el ejemplo feliz o no feliz de recién de la medicina, donde nos tocó ir especializándonos. Entonces, hoy por hoy, el ingeniero de datos consigue los datos. En la realidad actual tenemos datos por todos lados, distintas tecnologías. La única forma de obtenerlos, limpiarlos y dejarlos listos para su uso fue especializarnos. Ahí inventamos a los ingenieros de datos. Los científicos de datos, en base a esos datos, van a diseñar los modelos, que hagan lo que sea que tengan que hacer. Los ingenieros de Machine Learning implementarán esos modelos en producción de alguna forma eficiente, y monitorarán obviamente el ciclo de vida de esos modelos. A medida que van perdiendo performance, harán algo con eso. Todo lo anterior se hace en línea en base a las necesidades que un BAT o un Analytic Translator, o un funcional, si hablamos de la vieja escuela, en base a las necesidades que esos perfiles identificaron en el negocio, traduciendo esa problemática de negocio en una problemática de datos. Todo lo anterior lo vamos a hacer en el marco de una solución que haya definido previamente un arquitecto de datos, quien va a haber diseñado la solución como un todo, usando el marco tecnológico que sea más eficiente para implementar y desarrollar ese producto de datos. Porque a la larga todo es un producto de datos, sino para qué estamos desarrollando, lo estamos desarrollando, ¿no? Y seguro que hay un etcétera de más roles que me estoy obviando, ¿no? Entonces, obviamente para poder acompañar todo este proceso en el hacer, las herramientas tuvieron que evolucionar, si no, estaríamos en un problema, ¿no? Entonces, primer eje de cambio, si se quiere, o segundo eje de cambio, siendo el primero el reconocimiento de la exigencia por parte del mundo, que empezó a revalorizar el uso de los datos. El segundo eje podríamos plantearlo que es justamente los equipos de datos. Hoy el rol de un científico de datos es un rol netamente específico. Ahora, para poder trabajar de esa forma más especializada, necesitamos herramientas que vayan evolucionando. Ahora, hay una característica importante de todos los proyectos de datos, en general, no solamente ciencia de datos, sino de todos, es que la única medida real de éxito de los proyectos de datos es el uso que hace el usuario final de esos datos. Es decir, no importa lo que hayamos construido, sea un reporte de ventas, sea un modelo predictivo que me predice tal o cual cosa, no importa el esfuerzo que hayamos puesto en el hacer o la inversión tecnológica en términos de plata y complejidad que hayamos usado, lo cierto es que si la gente no usa nuestros datos, lo cierto es que fue una pérdida de tiempo. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque está asociado a la base herramental o a la característica de base que tuvieron siempre todas las herramientas que usamos para trabajar en ciencia de datos. Hago una pausa acá para respirar. Leo, ¿qué onda? Cuento, solo complementando un poquito, ¿no? El slide anterior en lo que mostrabas en los equipos de ciencia de datos, eso lo destaco y es sumamente importante porque cuando uno quiere arrancar en esta carrera, lo primero que hace es marearse, ¿no? Porque como bien mencionaba Guille, hay un montón de roles dentro de lo que es el mundo de los datos, el data engineer, el que implementa, el que trabaja con los datos, etcétera. Entonces, es súper importante tener en claro por dónde empezar. Y por eso lo que proponemos en este marco es hacer foco en el rol del científico de datos, ¿no? Y no marearse, sí tener nociones, lógicamente, de todo el ecosistema que hay alrededor, pero esto apunta, digamos, a tener esquemas de trabajo donde haya especializaciones dentro de cada rubro. Si no,
el inicio puede ser un poco frustrante si queremos hacer absolutamente todo, ¿no? Eso se va construyendo con el tiempo, con la experiencia y con el pasar de los años. Y los golpes que nos damos en la cabeza, que bueno, son bastantes, lamentablemente. Pero bueno, más allá de eso, hay acá algunas preguntas que vienen apareciendo. Una que va un poco con las curvas que veíamos, ¿no? De cuando esto inicia y hay una nueva ola y van estas curvas de donde se ve toda la efervescencia y toda la espuma, después decanta y vamos hacia lo normal. Y basándome también en la experiencia que tenés, Guille, con tu consultora acá en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, ¿cómo ves esas curvas? O sea, ¿son iguales acá en Latinoamérica que lo que podés observar, por ejemplo, en España? ¿Se replican de la misma forma? ¿Eso cómo lo ves en tu experiencia? Mira, está buenísima la pregunta. Yo creo que podemos plantear que en el pasado, y hasta no demasiado, no un pasado muy, muy lejano, no, te diría que hasta, por poner una fecha de corte, después cada uno la adaptará como quiera, ¿no? Pero por poner una fecha de corte hasta el 2020, hasta antes de la pandemia, o sea, APDP, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, tal vez podemos pensar que había ciertas asimetrías en la adopción en lo que es uso de datos, conceptos, tecnologías, etcétera, en lo que es ciencia de datos o en el mundo de datos en general. A ver, podemos plantear que tal vez en Latinoamérica, en algunos casos, en algunas empresas o en algunos entornos en particular, se estaban haciendo cosas que tal vez picaban más en punta y tal vez en tal o cual lugar se estaban haciendo cosas más avanzadas por fuera de Latinoamérica. Lo cierto es que, qué sé yo, probablemente un sociólogo lo pueda explicar mejor en un futuro, pero yo creo que, o por lo menos lo que vemos nosotros, es que a partir de 2019-2020, con la pandemia en particular, donde creo pasan dos cosas. Por un lado, se aceleró la transformación digital. La transformación digital no es más que una transformación cultural encubierta. Y la transformación cultural no es más que el uso de datos como uno de los aceleradores o como una de las palancas más críticas de esa transformación. Empezó a tomar un montón de relevancia. Eso por un lado. Y por otro lado, y tal vez más importante, se aceleró en medida la globalización. ¿Globalización de qué? Del trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacíamos acá, usábamos las mismas herramientas que se usaban afuera, porque tendríamos más visibilidad o porque el mercado o lo que fuera nos lo exigía, y por otro lado, obviamente, tuvimos acceso a otros entornos de trabajo. Sea una cosa o sea la otra, lo cierto es que a partir de 2020 para acá, la verdad, probablemente por uno de los dos factores o los dos factores que mencioné, y probablemente es una cuestión de mercado y de competitividad, hoy por hoy yo creo que no hay diferencia entre estar en Latinoamérica, Argentina o cualquier lado trabajando. Y no solamente porque tengamos acceso a un mercado global del trabajo, sino más importante, porque la verdad hubo una maduración muy grande en lo que es equipo de datos, una adopción realmente muy acelerada en las empresas. Y ya pasaron algunos años, con lo cual ya pasó ese momento de expectativas sobredimensionadas, donde tal vez veíamos entidades que querían hacer un modelo medio alejado de su realidad operativa. Hoy por hoy, todas las organizaciones usan modelos de ciencia de datos más complejos, menos complejos, entendiendo que la complejidad no es lo importante, pero todos usan para la toma de decisión, o para la eficiencia operativa, o para que su modelo de negocio performe o exista, o alguna combinación de todo eso. Entonces, la verdad, hoy, tanto en términos de tecnologías o en conformación de equipos, la verdad, los conceptos, las herramientas y algún que otro etcétera que me esté comiendo son exactamente los mismos. Lo cual está muy bueno, porque Sí, está bastante globalizado el uso de las herramientas, las comunidades total, también para ayudarse, ¿no? total. En estos grupos que se van armando. Lo veo muy, lo que pasa, no sé, 15.000 kilómetros para la izquierda nos está pasando ahora, es muy en real time todo lo que está sucediendo, me parece. Total. Inclusive, qué sé yo, a ver, hace un rato he mencionado, o perdón, para empezar de otra forma, en algún punto, o perdón, si al principio había mencionado el tema de la nube como democratizador y demás. Sobre eso ahora voy a hablar un ratito, pero creo que entre la nube y la adopción del open source en general, como en lo que es ciencia de datos, fueron grandes democratizadores o permitieron que esa diferencia o esa simetría entre las herramientas, conceptos y demás que usamos en un lugar
primer mundo, por llamar una forma, sea lo que sea el primer mundo, y tal vez los que estábamos más en el sur del mapa, desaparecieron. Desde que tenemos acceso a la Ujú. nube, todos tenemos acceso a la tecnología que usan todos. O sea, de hecho, Exacto. un poco la razón de ser de los grandes proveedores de nubes es esa, es la promesa de que tenés acceso a la misma tecnología que tengo yo, de una forma costo Ujú. eficiente. Por otro lado, las comunidades que vos mencionaste recién, Leo, que sean principalmente lo que vienen del software o del open source, fue algo que hace algunos años atrás uno podía pensar que era una cuestión medio hippie o rebelde, medio, lo digo medio con comillas, ¿no? Hoy por hoy es el estándar. Hoy por hoy toda la tecnología que usamos se basa en componentes o es open source. Y eso viene de la Solo, mano de solo para los años. que no están un poco ahí en tema, claro, hay software de programación que décadas atrás tenías que ser una corporación rica para poder pagarlos y generaba esa simetría. Hoy por hoy estos softwares son gratis, entonces pueden acceder cualquiera, programar con este tipo de herramientas y es lo que menciona Guille, ¿no? O sea, al ser open source, al ser gratuito y abierto para todo el público, equipara esas ventajas. ¿Sí? Total. Era solo la aclaración, Guille, ahí. No, 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 está buenísimo porque sí. Y de nuevo, creo que es difícil decir si fue una cosa o la otra porque sería caer en un facilismo, ¿no? Con seguridad es una combinación de cosas. Yo creo que es la maduración de la industria, que se va contagiando por todos lados, la disponibilidad de las herramientas, la experiencia que vamos ganando como industria, donde vamos conformando equipos de trabajo de una forma ya no artificial, como al principio, que buscamos un científico dato que sea un semidios bajado del Olimpo para resolver los problemas que no sabíamos que teníamos, que no lo sabíamos ni definir, y que tratara él de resolver todo eso y mucho más. Entonces creo que es un poco un proceso de madurez inherente a una industria que fue creciendo, a herramientas que fueron acompañando y a exigencias que, bueno, en base a la combinación de lo anterior, estuvimos a la altura de poder entregar. Bien, Sea bien, esto o perfecto. esto. ¿Cómo? No, 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 está perfecto. Ahí, Guille, nos quedan unos 10 minutitos. Te pongo el desafío para ir cerrando la última mitad de esta presentación, así la seguimos y mandamos todos los conceptos que tenías preparados. Dale. Bueno, entonces, volviendo a esto, y creo que es un punto importante este, ¿no? El uso como medida del éxito. No importa la herramienta que usemos, las herramientas, que sean más cancheras, menos cancheras, que sean AI, AGI o los acrónimos del momento que sean, la evolución misma de las herramientas desde siempre estuvo asociado perdón, las herramientas que usamos desde siempre estuvieron asociadas a asistir al científico de datos. Desde el momento cero usamos herramientas de propósito específico. Usábamos SAS o SPSS en el pasado, después empezamos a usar herramientas de lo que se llama lenguaje de quinta generación, que no es más que simplemente usar herramientas que podamos desarrollar el flujo de datos de forma visual. ¿Y por qué hacíamos eso? Y bueno, porque justamente la base de lo que teníamos que hacer como científicos de datos estaba asociada a resolver problemáticas de negocio. Entonces, siempre tuvimos un doble objeto. Por un lado, resolver la complejidad técnica inherente al trabajo con los datos y al modelo de esos modelos, y por otro lado, obviamente, poder resolver la problemática de negocio, porque como dije antes, no hay peor cosa que resolver de forma compleja un problema que es irrelevante para el negocio. Haciendo un poco fast forward, lo cierto es que hoy por hoy podemos definir que los rudimentos de base que usamos en lo que es ciencia de datos son dos. ¿A qué me refiero con rudimentos? Voy a hacer una analogía de nuevo, espero más feliz que la medicina, porque eso fue más catártico de un problema que tengo. Que un carpintero puede tener un montón de herramientas. Me encanta esta analogía porque es más fácil. Un carpintero tiene de todo en su caja de herramientas, pero definitivamente tiene un martillo y un serrucho, y seguro que eso lo sabe usar muy bien, y después con eso va evolucionando y poniendo cosas más complejas, más raras, más lo que sea. Hoy por hoy podemos decir que como rudimentos en lo que es ciencia de datos usamos dos, SQL y Python. Y también podemos usar R, también podemos usar Julia, también podemos usar un montón de otras cosas más. Pero de base, lo que hoy se usa son esas dos cosas. Seguro que acá va a haber algún fan de un lenguaje, otro fan de otro. No da igual. El punto acá de nuevo es lo que hagamos con esas herramientas. Si no, de nuevo estamos perdiendo el tiempo. Pero de nuevo, esto es el año pasado. Kaggle sacó todos los años hace una encuesta donde a la comunidad de ciencia de datos le pregunta determinadas cosas, y en particular el que se usa, el que viene ganando por afán hace un tiempo, es SQL y Python. O sea, SQL, un lenguaje que tiene ya 50 años, Python, un lenguaje que tendrá un poco, tal vez la mitad, pero que tiene una comunidad enorme de
de adeptos, por una forma. Obviamente, por lo menos de nombre, todos conocen esos dos rudimentos, pero ahora metámonos un poco en el ecosistema, ¿no? Porque para ir justamente cerrando, pensemos que esos son los rudimentos, pero esos rudimentos existen en un ecosistema, y ese ecosistema es absolutamente heterogéneo. Y acá vuelvo a lo que dijiste vos, Leo, recién, que es muy importante, que es muy fácil perderse cuando hay tanta cosa, con tanta novedad tecnológica, tanta promesa a resolver los problemas. Entonces, entendamos la base tecnológica o fundacional, asumamos que van a ser dos lenguajes que casualmente o no, son lenguajes muy estables, muy sencillos, tanto SQL como Python son dos lenguajes que fueron pensados para que sean sencillos. SQL en particular fue un lenguaje pensado para trabajar con datos en 1973. Python es un lenguaje multipropósito, pero en particular con una comunidad muy grande, y eso hace que, no importa lo que querramos hacer, seguro que alguien ya lo pensó y disponibilizó un paquete para que lo hagamos más fácil. Pero bueno, entonces si el ecosistema es heterogéneo, en realidad, más allá de los rudimentos, estos que mencioné, trabajamos inmersos en un submundo donde hay muchas opciones para hacer lo mismo. Este ecosistema heterogéneo está justamente basado en herramientas de propósito muy específico. Todo lo que estamos viendo acá en este slide es lo que se llama el Machine Learning and AI Data Landscape, que básicamente, este es el de este año, el 2023, y es el que trata de resumir en todo lo que es un área de datos, o todo lo que es en el ecosistema de datos, qué herramientas hay disponibles. Obviamente en el pasado teníamos la 10ª parte de herramientas, hoy tenemos un montón de cosas. Si hacemos el doble clic dentro de lo que es el ecosistema de Machine Learning y AI, que podemos decir que sería como el submundo más con el que interactúa un científico de datos, entremos un poquito más en detalle de qué tenemos disponible. No para ver las herramientas, porque las herramientas van a ir mutando a lo largo del tiempo, pero vamos a ver que hay 3 o 4 conceptos de base que nos simplifican mucho la mecánica de trabajo y nos hace justamente repensar el rol nuestro como científico de datos. O lo redefine, o lo redefinió ya hace un tiempo, ¿no? Entonces, un comentario por último, antes de entrar un poco más en detalle en esto, es: si vamos a hacer foco en lo que es el submundo de lo que es ciencia de datos, ese submundo existe en este contexto. Y no puede no existir en ese contexto, porque vamos a usar las herramientas, siempre vamos a estar interactuando con herramientas que están a los costados, arriba, abajo, a la derecha. Los datos los vamos a sacar de alguna base, los resultados de nuestros modelos los vamos a exponer de alguna forma, a través de un tablero, a través de algún sistema o lo que fuere. Es decir, todo existe en este ecosistema tan heterogéneo y absolutamente específico. Y obviamente es muy fácil marearse, por eso vamos viendo algunas características. Primero, las herramientas y plataformas que nos van a asistir en el desarrollo. En la vieja escuela desarrollábamos como cualquier desarrollador, o sea, usábamos un editor de texto que nos coloreaba la sintaxis y no mucho más, y mandábamos a ejecutar. Después fuimos madurando y nos dimos cuenta que si queríamos desarrollar de una forma más óptima, más rápido y mejor, bueno, está bueno usar herramientas que nos asistan en ese desarrollo. Entonces ya no solo haciendo el coloreado de nuestro código, sino recomendándonos código, o directamente haciendo código por nosotros, como así el caso de GitHub Copilot, o ChatGPT, o Bard, o incluso más que código, desarrollando, entrenando y hasta optimizando los modelos por nosotros, que es por ejemplo, el submundo de las herramientas de AutoML. Es decir, antes inclusive de la irrupción de AI, de las AI generativas, por decir una forma, estas herramientas que le podemos pedir código y nos lo generan por nosotros, ya teníamos herramientas que nos diseñaban, nos optimizaban y nos disponibilizaban el mejor modelo para un caso de uso. Entonces, bueno, como científico de datos, ¿qué hacemos, no? Entonces, fíjese cómo el lugar de un científico de datos no es desarrollar. Obvio, tiene que usar alguna herramienta para desarrollar, pero el objetivo de un científico de datos en la vida claramente no está asociado al desarrollo. En una segunda instancia, tenemos un submundo de herramientas que nos asisten en las implementaciones. Como saben, los modelos de ciencia de datos no son más que representaciones de alguna realidad. Y si esa realidad varía, tenemos que variar el modelo. Por si alguno se perdió en este tema que parece todavía medio, no sé, etéreo, piensa en el 2020, cuando todos los modelos de Machine Learning, o de ciencia de datos, o como lo quieran llamar, dejaron de funcionar de un día para el otro, cuando los patrones de comportamiento de todos los humanos cambiaron con la cuarentena asociada al COVID. Es decir, desarrollar un modelo es importante, pero manejar o gestionar su ciclo de vida es todavía más importante. Entonces, a medida que la realidad cambia, los modelos tienen que cambiar.
usar herramientas que nos asistan para que implementemos rápido, pero más importante, para que no solamente implementemos, sino también para que monitoreemos los modelos, son fundamentales. Y entonces, en consecuencia, todas estas herramientas que podemos englobar en herramientas de MLOps, lo que buscan justamente es en eso, en facilitarnos a nosotros que no solamente desarrollemos mejor o más asistidos, sino que implementemos de forma más sencilla. Porque de nuevo, si no implementamos, nadie lo usa. Y eso era un error grande del pasado, era muy difícil implementar, porque implementamos algo que quedaba viejo, obsoleto, entonces nadie lo usaba, y el círculo vicioso, porque de nuevo, la única medida del éxito es el uso de los usuarios de lo que sea que hagamos. Siguiendo con esto, herramientas que nos van a extender el desarrollo. Vamos a tener otro submundo de herramientas, servicios, o como lo quieran llamar, que vamos a poder usar dentro de nuestros propios desarrollos. En el pasado, si tenemos que desarrollar un modelo que procesara alguna imagen para hacer algo con esa imagen, como parte del ciclo de vida de los datos, un dato puede ser una imagen. Si queríamos procesar esa imagen, tenemos que, de alguna forma, poder interpretarlo. En el pasado teníamos que desarrollar un modelo para interpretar esa imagen y después hacer algo. Lo mismo pasaba con video y lo mismo pasaba con un montón de otras cosas. Hoy por hoy, justamente, podemos apalancarnos en herramientas o servicios que ya están disponibles y los podemos usar directamente en nuestro código. Entonces, fíjense cómo, de nuevo, otro submundo más de aplicaciones o herramientas o tecnología en general que tenemos a nuestra disposición para desarrollar más fácil. Y en última instancia, tenemos hasta hardware disponible, mucho más específico. Tenemos vía nube o esquemas del estilo, o plataformas como servicio, podemos entrenar nuestros modelos. Dame cuenta que queremos entrenar un modelo que tiene mucha complejidad, que nos demoraría mucho tiempo. Bueno, si tenemos hardware específico para eso, o sea, procesadores GPU, TPU o lo que fuere, eso lo vamos a poder hacer más rápido. Y más rápido es implementar más rápido. Entonces, en resumidas cuentas, todo este ecosistema heterogéneo que tenemos hoy de herramientas, de tecnologías y demás, de alguna forma están redefiniendo no sé si están redefiniendo, están haciendo foco en lo realmente importante, si se quiere, de un científico de datos, que a modo de cierre para mí es justamente el poder construir las soluciones o poder pensar, o más importante, preguntar correctamente a los datos. Es decir, podemos pensar que de alguna forma estamos en una época donde las herramientas son más potentes que nunca, donde no hay barreras de entrada, porque la nube hace que todos tengamos acceso a lo que usa cualquiera. En el pasado, tal vez el que tenía mayor billetera o un data center más grande tenía una capacidad tecnológica que le permitía o posibilitaba hacer cosas que de otra forma un tercero no podría. Por otro lado, hoy tenemos capacidad, nuestra capacidad de desarrollar, perdón, está más simplificada que nunca, por todos los componentes que mencioné recién. Podemos pedirle a una máquina que nos haga el código, podemos pedirle a una máquina que nos haga el modelo, podemos pedirle a una máquina que nos asista en la implementación, podemos pedir máquinas para entrenar, podemos pedir servicios para hacer lo que antes era más complejo de forma más sencilla. Entonces realmente la capacidad de hacer está más simplificada que nunca. Entonces, si nos ponemos a pensar, es un poco irónico que en un momento tan atravesado por la tecnología o por la disponibilidad más bien tecnológica, hoy el diferencial está absolutamente centrado en las personas, en su capacidad creativa y en su capacidad de hacer, resolviendo realmente problemáticas o problemas de negocio previa traducción a problemas de datos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que es una buena forma de repensar al científico de datos, o el valor real de un científico de datos no está en su capacidad de hacer un modelo, obviamente se lo tiene que hacer bien, pero más importante que eso está en su capacidad de poder evaluar cuál es la mejor forma de resolver tal problema, de evaluar cuál es el mejor modelo dentro de todos los disponibles, que ya son triviales de hacer, y más importante de asegurarse que ese problema que estamos resolviendo se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces realmente es un momento que para mí es espectacular porque nos aleja de las complejidades que teníamos antes. Antes había una barrera muy fuerte de entrada que era el poder hacer. Después el saber hacer, porque había que saber programar en tal y cual lenguaje, usar tal o cual herramienta. Y después implementar. Hoy por eso, al estar eliminado, realmente el foco de los científicos de datos está realmente en su core o en su esencia, que es lograr que las personas tomen decisiones fundamentadas en base a los datos. Y un poco ese es el foco de lo que, a donde estamos apuntando en todo lo que es el posgrado, ¿no? ¿Cómo logramos que en base a rudimentos de base, las personas que salgan de ahí puedan ir incorporando nuevas experiencias, eventualmente nuevas herramientas, que van a estar constantemente aprendiéndolas, pero todas siempre se van a basar en los mismos rudimentos, tanto conceptuales como tecnológicos. Y cómo con eso se enfocan en lo que aporta valor realmente, que es en la construcción de datos de cara para que un ser humano al final lo pueda procesar y usar.
Así que bueno, eso es todo. Perfecto. No sé si respondí un poco la pregunta original de hacia dónde va el rol o cómo se redibuja, por una forma, el rol del científico de datos. Volviendo, no creo que Yo se haya creo, dibujado, sino creo que antes estaba desdibujado. ujú. Yo creo que con esta última aclaración terminaste de dar luz a esa parte, sobre todo con todo el componente tecnológico que hace que cada vez el rol del científico de datos esté un poco más focalizado, ¿no? O sea, el avance de la tecnología yo creo que permite ir hacia ese camino, hacia decir, bueno, definir cada vez más el rol de un científico de datos y sobre todo darle más músculo con esta tecnología para que ese rol cada vez llegue más rápido y llegue más lejos, ¿no? Totalmente. Así que clarísima la charla, Guille. Acá quedaron aunque sea una pregunta que tengo que es importante porque es uno de los temas que tocamos dentro del curso, y es, vos mostrabas que Python era uno de los lenguajes que tienen mayor incidencia hoy en día a nivel mundial, y un poco la pregunta viene el ¿por qué? ¿No? ¿Qué ventajas tiene Python sobre el resto? Ya, para eso tengo un slide preparado para este momento espectacular. Ya. Ah, parece Ahí que lo tenés. No sé qué lo programado. tenés, pero parece que estamos todos arreglados. No. Hablando en serio, lo cierto es que hay un montón de lenguajes que sirven para trabajar con datos. Lo cierto, lo interesante que tiene Python, primero es que es muy sencillo y más importante, tiene una comunidad muy, muy grande. Este slide en realidad es un slide que yo usé en 2020, a mediados de 2020 por ahí, donde cuando lo tomé para lo actualicé y pasaron de haber 250.000 proyectos o paquetes a ver casi 500.000, 455.000 paquetes. ¿Qué significa un paquete? Un paquete es una librería. Yo, científico de datos, resolví este problema y lo encapsulo y lo disponibilizo para que un tercero lo use. Y eso es lo importante, comunidad. Tener una gran comunidad está bueno justamente porque seguro que alguien ya pasó y ya pensó el problema que vos estás pasando ahora. Entonces, de una forma, resolverlo es más sencillo a través de eso. Y en última instancia, o cómo se traduce esto en lo que es datos en particular, bueno, vamos a tener un paquete casi para cada necesidad. Y este sí es un slide viejo. Entonces, realmente, para cada cosa que queramos hacer, vamos a tener un paquete para resolverlo. ¿Es el único? No, obviamente no. Podemos también usar R, podemos usar un montón de otros lenguajes. Pero lo cierto es que hoy por hoy es si se quiere, es el estándar casi de facto. Eh, entonces, el por qué Python versus otra cosa, probablemente casi con seguridad por comunidad, por uso en producción. Si no recuerdo mal, creo que YouTube funciona 100% en Python, lo cual ya es un montón. O todo el stack de analytics de Airbnb y Spotify está montado 100% en Python. Entonces realmente es algo que está muy probado, pero más importante, tiene mucha comunidad. Y sobre todo nos permite usar todo. Queremos usar queremos conectarnos con Bard o usar el stack de Azure de OpenAI para desarrollar nuestro propio chatbot y qué sé yo, lo vamos a integrar por acá. Queremos usar cualquier servicio de la nube, lo vamos a integrar por acá. Queremos usar los que querramos, va a tener su interfaz con esto porque justamente tiene una comunidad muy grande. Entonces realmente, principalmente es eso. Perfecto, 10 puntos. Bueno, excelente. Guille, agradecerte por tu tiempo, por habernos brindado todas estos tips para el rol del Data Science. La verdad que estamos en un momento divino en lo que es el aprendizaje de esta materia, así que bienvenido todo material que podamos llegar a tener con esto. Quedan ahí algunas preguntas, estamos medio cortos de tiempo. Ahí te veo, Fran, otro de los académicos dentro del posgrado. No sé si querés hacer un cierre al respecto. Ya te traje ahí del cuello. No tengas miedo, Fran. Ah, listo, estás con el audio roto, por lo que veo. Bueno, así que nada, agradecerte entonces, Guille. Todas preguntas que tengan pueden darlas a la administración del SEMA, contactarlo a Federico, preguntarme a mí directamente con respecto al posgrado y le vamos a dar todo el detalle que quieran. En la página web también lo tienen, pero un poco la idea del posgrado es esto, ¿no? Lo que acabamos de ver es empezar a hacer foco en el rol del científico de datos, darles herramientas, que sea algo sostenible, que eso también es otro de los diferenciales que vemos con esto, de que no sea solo la espuma y vivir de esa parte, sino dar los conocimientos sólidos para que el progreso también lo puedan dar
ir dando ustedes directamente con esa buena base que se debe tener a la hora de incursionar en el mundo de la ciencia de datos. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos, estamos justo en horario, súper bien, la verdad, eso, felicitaciones, y gracias nuevamente a todos por haber participado en este webinar. ¿Sí? Un abrazo y cualquier duda nos contactan.